La satisfacción de ver a un criminal confesar es algo que pocos investigadores experimentan. Requiere paciencia, requiere preparación y sobre todo, requiere entender cómo funciona la mente humana bajo presión. La detective Laura Vázquez había estudiado psicología criminal durante años antes de unirse a la unidad de homicidios. Sabía que las confesiones no se obtienen gritando. Se obtienen haciendo que el sospechoso sienta que confesar es la única salida posible. El caso que llegaría a su escritorio un lunes por la mañana pondría a prueba todo lo que había aprendido. Un empresario respetado de la comunidad, sin antecedentes criminales de ningún tipo, con los mejores abogados de la ciudad a su disposición, y una coartada que parecía absolutamente imposible de romper. Pero la detective Vázquez notó algo que nadie más había visto. Una microexpresión durante la entrevista inicial. Un destello de satisfacción cuando mencionaron el nombre de la víctima. Apenas visible. Menos de medio segundo de duración. Pero suficiente para saber que Rodrigo Estrada sabía exactamente qué le había pasado a su socio comercial. La sala de interrogatorios del precinto central era un cubo de concreto diseñado específicamente para intimidar. Paredes grises, sin ventanas que absorbían la esperanza. Una mesa de metal atornillada al piso. 2 sillas incómodas de metal frío. Y un espejo de observación que todos sabían era una ventana hacia el otro lado, donde colegas observaban cada palabra y cada gesto. Pero la detective Vázquez había modificado detalles sutiles que marcaban la diferencia. Había bajado la temperatura del aire acondicionado 3 grados por debajo de lo normal. Había colocado la silla del sospechoso ligeramente más baja que la suya, creando una desventaja psicológica inconsciente, y había posicionado estratégicamente la luz para proyectar sombras en su propio rostro mientras iluminaba completamente el de él. Rodrigo Estrada entró a la sala con la confianza arrogante de alguien que cree tener absolutamente todo bajo control. 52 años de edad. Traje gris de 3 piezas de corte italiano que costaba más que el salario mensual de cualquier detective del departamento. Cabello negro peinado hacia atrás, con precisión milimétrica, y una sonrisa condescendiente que decía claramente que consideraba este interrogatorio una pérdida de su valioso tiempo. Su abogado caminaba detrás de él con paso medido, maletín de cuero costoso, expresión de aburrimiento profesional cultivado durante años de práctica, listo para objetar cualquier pregunta que cruzara alguna línea legal. La detective Vázquez no se levantó cuando entraron. Siguió revisando un expediente grueso, sin dignarse a mirarlos. Dejó que el silencio incómodo se extendiera deliberadamente. 30 segundos, 40, 50. Un minuto completo de silencio pesado. El abogado carraspeó incómodo. Rodrigo ajustó su corbata de seda. Y entonces, la detective finalmente levantó la mirada, con una expresión que no revelaba absolutamente nada de lo que pensaba. Explicó con voz neutra que estaba investigando la muerte de Mauricio Delgado, socio comercial de Rodrigo durante 11 años de colaboración cercana. Encontrado muerto en su oficina privada hace exactamente 2 semanas. La causa oficial de muerte, según el forense inicial, había sido un ataque cardíaco masivo, pero una segunda autopsia ordenada por la fiscalía había revelado algo completamente diferente, trazas de una sustancia química específica que no debería estar en su sistema, una sustancia que simulaba perfectamente los síntomas de un infarto natural. Rodrigo mantuvo su compostura con habilidad practicada, expresó sorpresa apropiada, con el tono exacto esperado. Dijo que Mauricio era su amigo cercano, además de su socio de negocios, que su muerte repentina lo había devastado profundamente, que haría cualquier cosa para ayudar a encontrar al responsable, si es que realmente había sido un crimen. Sus palabras eran perfectas, medidas, apropiadas. Su lenguaje corporal era controlado y profesional, pero la detective Vázquez notó algo que él no pudo controlar. Sus pupilas se habían dilatado ligeramente cuando mencionó la sustancia química.
Una respuesta fisiológica automática absolutamente imposible de controlar conscientemente. El cuerpo siempre delata lo que la mente intenta ocultar. El abogado intervino preguntando directamente si su cliente era considerado sospechoso en esta investigación. La detective respondió con calma calculada que por ahora solo querían información valiosa, que Rodrigo conocía a Mauricio mejor que nadie en el mundo, que su perspectiva única era invaluable para entender qué había ocurrido. El abogado pareció satisfecho con la respuesta aparentemente inocua. Rodrigo relajó sus hombros casi imperceptiblemente, y la detective comenzó su estrategia con preguntas aparentemente inocentes. Si deseas descubrir más casos donde la psicología revela verdades ocultas en interrogatorios, suscríbete al canal. Cada semana analizamos cómo los expertos detectan mentiras que otros pasan por alto. Preguntó sobre la relación comercial entre ellos, cómo se habían conocido inicialmente, qué proyectos manejaban juntos actualmente, cuál era la dinámica de trabajo diaria entre ellos. Rodrigo respondió con fluidez ensayada. 11 años de sociedad productiva. Empezaron con una pequeña empresa de importaciones. Crecieron juntos hasta manejar operaciones multimillonarias. Mauricio era el visionario creativo. Rodrigo era el ejecutor práctico. Juntos habían construido un pequeño imperio comercial. La detective escuchaba atentamente, tomando notas meticulosas. Asentía en los momentos correctos, mostrando interés genuino. Hacía preguntas de seguimiento que demostraban que estaba prestando atención, pero en realidad estaba construyendo algo mucho más importante. Una línea base de comportamiento, observando exactamente cómo Rodrigo respondía cuando decía la verdad verificable. Sus patrones específicos de respiración, sus movimientos oculares característicos, la cadencia natural de su voz. Necesitaba esos datos precisos para detectar el momento exacto cuando comenzara a mentir. La primera grieta en la fachada apareció cuando la detective preguntó casualmente sobre las finanzas de la empresa. Rodrigo explicó con confianza que eran completamente transparentes. Auditorías anuales independientes, contabilidad impecable, absolutamente nada que ocultar. Pero cuando preguntó específicamente sobre una cuenta bancaria en las Islas Caimán que había aparecido en los registros personales de Mauricio, algo cambió. Rodrigo pausó por una fracción de segundo antes de responder. Su mano izquierda tocó brevemente su oreja derecha, y su respuesta fue ligeramente más larga y elaborada de lo necesario. 3 señales clásicas de engaño que la detective catalogó mentalmente. No presionó ese punto directamente, en cambio cambió el tema hacia la vida personal de Mauricio. Preguntó si conocía enemigos que pudiera tener, si había recibido amenazas recientes, si su matrimonio con Elena era estable. Rodrigo respondió que Mauricio era querido por absolutamente todos, que no conocía a nadie que quisiera hacerle daño, que su esposa Elena lo adoraba profundamente. Y entonces, la detective deslizó lentamente una fotografía sobre la mesa metálica. Era una imagen clara de Rodrigo entrando a un hotel boutique en las afueras de la ciudad, y junto a él, con su mano posada íntimamente en su espalda, estaba Elena Delgado, la esposa del socio muerto. El silencio que siguió fue denso como plomo. El abogado se inclinó para ver la fotografía con expresión sorprendida. Rodrigo la miró sin ninguna expresión visible durante 5 segundos completos que parecieron eternos, y entonces hizo algo que la detective había anticipado. Se rió. Una risa breve, controlada y aparentemente despreocupada. Dijo que esa foto no significaba absolutamente nada, que Elena y él eran amigos cercanos desde hace años, que ese día específico estaban simplemente viendo un local para un evento corporativo que el hotel iba a hospedar para la empresa. La detective asintió como si aceptara completamente la explicación ofrecida, pero sacó otra fotografía. Esta mostraba a Rodrigo y Elena en la ventana de una habitación del mismo hotel, juntos, solos, y otra fotografía más, los dos saliendo del hotel juntos exactamente 3 horas después de haber entrado, y una última imagen, Rodrigo entregándole un sobre grueso a Elena en el estacionamiento del hotel. El abogado inmediatamente
pidió un momento privado para consultar con su cliente. La detective accedió sin objeciones. Salió de la sala calmadamente y caminó hacia la habitación de observación, donde su compañero había estado monitoreando absolutamente todo a través del espejo. Dile like si estás siguiendo cómo la detective desarma las mentiras capa por capa. Cada documento revelado hace que la fachada perfecta de Rodrigo se desmorone un poco más. Cuando regresó a la sala, 15 minutos después, Rodrigo había cambiado visiblemente. Su postura era menos rígida. Su expresión mostraba lo que quería parecer como vulnerabilidad genuina y arrepentimiento. Admitió finalmente que él y Elena habían tenido una relación romántica durante el último año. Dijo que se habían enamorado sin planearlo, que ambos se sentían terriblemente culpables por la situación, pero juró con aparente sinceridad que eso no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de Mauricio, que Elena estaba completamente devastada por perder a su esposo. La detective dijo que tenía razón, que una aventura por sí sola no probaba absolutamente nada criminal, y entonces sacó un tercer grupo de documentos: estados de cuenta bancarios detallados, registros de transferencias sospechosas y un contrato de seguro de vida por $5 millones que Mauricio había firmado exactamente 6 meses antes de morir, con Elena como única beneficiaria del pago total. Rodrigo dijo con voz tensa que no sabía nada sobre ningún seguro de vida, que Mauricio manejaba sus asuntos personales de forma completamente privada. Pero la detective señaló algo específico en los documentos: el testigo que había firmado el contrato de seguro como verificador. La firma claramente decía Rodrigo Estrada. El abogado objetó inmediatamente. Dijo que la firma podía ser falsificada fácilmente, que necesitarían un experto certificado en grafología. Pero la detective notó que Rodrigo había dejado de hacer contacto visual directo. Su respiración se había acelerado notablemente, y pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente, a pesar de la temperatura fría de la sala. La detective cambió su tono completamente. Se volvió casi conversacional y comprensiva. Dijo que entendía perfectamente la situación, que el amor hace que las personas hagan cosas que normalmente nunca harían, que Mauricio probablemente era un obstáculo molesto para que Rodrigo y Elena pudieran estar juntos libremente, que $5 millones, además, resolvían cualquier problema financiero. Rodrigo negó todo categóricamente. Dijo que cualquiera con acceso a la oficina podía haber envenenado a Mauricio. La detective asintió lentamente y entonces preguntó algo aparentemente irrelevante. Preguntó si Rodrigo sabía que las cámaras de seguridad del edificio corporativo habían sido actualizadas hace exactamente 3 meses. Resolución 4 veces mayor que antes. Almacenamiento extendido de 90 días. El color desapareció completamente del rostro de Rodrigo. Por primera vez desde que comenzó el interrogatorio, no tuvo una respuesta inmediata preparada. La detective sacó su teléfono. Mostró un video. Rodrigo entrando a la oficina de Mauricio. Conversaron brevemente. Mauricio salió. Rodrigo quedó completamente solo. Se acercó al escritorio. Sacó algo pequeño de su bolsillo y lo vertió cuidadosamente en la taza de café. El video era absolutamente claro. La resolución era perfecta. El rostro de Rodrigo era completamente identificable, sin ninguna duda posible. Dijo que tenía 2 opciones: seguir negando mientras el fiscal presentaba el video, junto con el testimonio que Elena ya había dado esa mañana a cambio de inmunidad, o confesar ahora. Los siguientes 20 minutos fueron una confesión completa y detallada. Mauricio había descubierto la aventura. Había amenazado con divorciarse de Elena sin darle nada. Iba a disolver la sociedad. Elena y Rodrigo habían planeado todo juntos. El seguro, la sustancia, el momento perfecto. Lo único que no anticiparon fue la actualización de las cámaras, un detalle técnico menor que destruyó completamente el crimen perfecto. Suscríbete para conocer más casos donde técnicas de interrogatorio
Exponen verdades que los criminales creen haber ocultado perfectamente. Rodrigo Estrada fue sentenciado a cadena perpetua. Elena Delgado recibió 25 años. El acuerdo de inmunidad fue revocado cuando las pruebas mostraron su participación activa en la planificación completa del asesinato. La detective Laura Vázquez cerró el expediente. Lo que la hacía efectiva no era intimidación, era su capacidad de leer a las personas, de notar pequeños detalles que otros ignoraban, de construir una trampa psicológica tan completa que confesar se convertía en la única opción lógica disponible. Esta historia nos recuerda que la arrogancia es el peor enemigo del criminal, que las cámaras están en todas partes, observando silenciosamente, que los cómplices eventualmente hablan cuando la presión aumenta, y que no existe el crimen perfecto, solo crímenes que todavía no han sido resueltos. Nunca subestimes el poder de la observación meticulosa, de la paciencia infinita, de la preparación estratégica, porque mientras los criminales planean cómo evitar ser atrapados, los mejores investigadores planean cómo hacer absolutamente inevitable la confesión. Y en esa batalla de mentes, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.